Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un video más de cómo hacer. Yo soy Rey y hoy estaremos aprendiendo a hacer otra forma de la maceta misionera, gota salteña como le dicen. Ya hemos hecho uno de los primeros videos de este modelo, pero este video lo estamos haciendo de otra forma y con otro acabado semi áspero, que también lo hemos hecho en alguna otra maceta anteriormente. Así que haremos esta vez este modelo con otro tipo de forma y con otro acabado. También no te olvides de seguirme en mi cuenta de Instagram y Facebook, donde subo los adelantos. Y también ahora tengo una cuenta en YouKnow, es una plataforma parecida a YouTube que hace transmisiones en vivo. Ahí también me encontrarás como cómo hacer. Búscame con el mismo nombre de mi canal en YouKnow. Ahí transmito en vivo las macetas sin cortes, sin nada, sin edición. Así que si quieres ver allá, y también respondo preguntas, todo en vivo. Así que vaya allá si quieres seguirme, es totalmente gratuito, solamente necesitas una conexión a internet, nada más. Bueno, y sin más que decir, comencemos. Bueno, ya estamos en la mesa. Bueno, que tenemos nuestro molde, que hemos hecho varias veces este molde, así que hay una lista de reproducción sobre todo para hacer toda la maceta que hemos hecho con este molde. Bueno, ahorita estamos mojando la maceta como siempre para que el papel no se seque rápido. Ponemos nuestro papelito, nuestro jeve o manguerita también que hemos hecho en el canal, cómo hacerlo. Nuestra malla, porque muchos me han dicho que por el peso se cae. Si son principiantes y si se les cae la mezcla, usen malla, no hay problema, poco a poco hasta que aprendan, y ya no usen la malla en macetas tan pequeñas, ¿no? Primeramente son para macetas más grandes que aguantan más presión y para que la mezcla no se caiga, ¿no? Pero bueno, utilizamos malla para esta maceta chiquita para que vean cómo se hace. Es una malla galvanizada, como ya les mencioné en antiguos videos. Preparamos nuestra mezcla también, que es 2 de arena y 1 de cemento. Vamos jalando de abajo hacia arriba toda la mezcla, como se muestra en el video y como ya conocemos lo que ya están en el canal, como es esta técnica. Cortamos siempre al ras del jeve o de la manguerita, y lo que sobra lo agregamos para lo que viene a ser la base. El secado es la misma cantidad de la mezcla, 2 de arena y 1 de cemento. Así que formamos nuestra base con la mezcla que tenemos. De una vez la parte de la base hay que ir ya marcándole su grosor para que después ya no tengamos más contratiempos. Ponemos una línea de alambre galvanizado, igual que la malla son galvanizados. Recuerden que pueden usar este número 18 si encuentran el alambre, que es un poco más delgado. Normalmente este alambre es número 16 porque lo uso para macetas más grandes, pero si van empezando, número 18 estaría muy bien. Vamos lo que es puliendo los costados. Vamos puliendo todos los costados para que la maceta llegue, la mezcla pegue, porque si no, si está el secado queso que hemos echado, no va a pegar nada, se nos va a caer la mezcla, porque muchos me han dicho se me cae la mezcla cuando pego. Es porque seguro no has pulido ¿no? Y está muy seco, y por eso y la mezcla tiene que estar húmeda, bien húmeda. Vamos rellenando los lados, que de una forma casi cilíndrica,
o si se puede un poco más hinchadito a los costados, la parte de la base, para que tenga esa forma de gota. Vamos haciendo, cortando, poniendo y secando. Vamos secando. Si nos excedemos en el secado, mucho mejor, ya que así se va secando más rápido, valga la redundancia, y podemos seguir trabajando. Recuerda que también puedes seguirme en Instagram y Facebook, donde subo los adelantos de estos proyectos y algunas otras fotitos que poco a poco vamos a ir haciendo en el canal. También no te olvides de seguirme en mi cuenta de YouKnow. Me encuentras como el mismo nombre en el canal, Cómo Hacer DIY. Así que búscame ahí, vuélvete fan. Ahí transmito casi todos los días, con excepciones, obviamente, casi todos los días. Y hago transmisiones de macetas, no solamente estas macetas, transmisiones de macetas grandes. Y esos videos no se quedan grabados, o sea, son para verlo al instante, en vivo. Así que corre a verlo, respondo preguntas, vuélvete fan y no tiene ni un costo, como repito, solamente una conexión a internet, nada más. Bueno, y ya una vez vamos raspando, y eso es opcional lo que les voy a decir. Si está bien seco, pueden seguirlo trabajando. Si no y quieren que endurezca un poco más, ya que le vamos a agregar un poco más de mezcla, dejémoslo ahí unos 5 minutos. Bueno, yo le dejé 5 minutos a esta maceta para que vaya secándose un poco, y como le vamos a agregar más mezcla a los costaditos, digamos, para que no se caiga, a pesar que tenga malla, el peso que va a un aumento a los costados siempre nos puede perjudicar o de una manera caerse, ¿no? Así que preferible unos 5 minutitos. Podemos hacer algo, se pueden, mientras que esperan, se pueden suscribir, activar las notificaciones para que YouTube te avise cuando subo nuevo contenido, nuevo video. Bueno, mira, acá le estamos agregando más mezcla a la parte mayormente de la base, que va a ser una forma de gota. Vamos agregando. Esto ya mucho depende de la forma de la gota que tenga. Si es un poco exagerado o un poco normal, ya quedan ustedes. Yo en esta ocasión lo estoy haciendo una gota pequeña, o sea que no haya mucha diferencia, y vemos cómo sale. También le estamos secando. El secado, recuerden que en este modelo debe secarse en exceso, ya que para que seque bien y poderlo seguir trabajando, ¿no? Recuerden que en mi canal también tengo cantidad de modelos de macetas que hemos hecho. Hemos hecho jardineras de 1 metro, hemos hecho jardineros. Les he enseñado a hacer jardineras de 1 metro, enseñó cómo hacer el molde. También corre a verlo, te enseño estrategias de cómo puedes vender tus maceteros, cómo hacer los bordes para las macetas. Casi vamos avanzando en el canal, así que no te pierdas ningún video. Me apoyarías mucho suscribiéndote al canal y dándole like, comentando y compartiendo, así que YouTube hace que este video se vuelva más conocido y que la gente lo vaya a ver, ¿no? Eso me ayuda demasiado, así que espero eso de tu parte. Y si es así, muchas gracias. Y si no, bueno, muchas gracias igual. Sigue viendo el video. Limpiamos toda nuestra mesa.
Ahora vamos a raspar, digamos, los bordes de la base, como se muestra en el video, así para que digamos tenga esta forma ya redondeada y nos facilite al siguiente paso que vamos a hacer. Con mucho cuidado siempre. Nos vamos a sacar muy grande y se nos estropee nuestro trabajo, ¿no? También raspamos lo que viene a ser la base. Echamos un poco de agua para que se, digamos, tape todas las imperfecciones. Secamos, volvemos a secar en exceso, limpiamos nuestra mesa como siempre. Y ahora con un pedazo de GB que tengo acá, y puede ser cualquier cosa que sea flexible, vamos raspando desde pegado la parte de abajo siempre, y vamos jalando, ¿no? Esto es otra forma de hacer, ya que en uno de los primeros videos que hicimos esta gota salteña, usamos con un fierrito, que también es muy recomendable, porque yo también hago así que pueden verlo después de este video. Si esta técnica, digamos, no les gusta, hay otra técnica para hacer esta misma forma, y está a su disposición mis videos para que puedan verlo una y otra vez. No se olviden que pueden consultarme, pueden preguntarme cualquier cosa, que duda, yo respondo todos los comentarios. Simplemente sigan los pasos. Trato de repetir casi todas las cosas que digamos, la cantidad de arena, de cemento en todos los videos, a pesar que hay un video específico donde explico esto. Pero para la gente nueva que entra, a veces preguntan, bueno, les trato de facilitar todo, ¿no? Y si no está la respuesta o la duda que quieres escuchar, escríbeme, te lo respondo por mensaje, por comentario. Vamos así con el mismo este jevecito, vamos jalando la parte de arriba también, para que ya está quedando la forma. Ahora con nuestra madera o frotacho, como se los conoce, bueno, acá en Perú, vamos como puliendo todo con el frotacho. Esto nos sirve para que tenga, digamos, la mezcla que está en molde, una parte que lo hagamos más recto posible. O sea, más recto quiero decir que todo esté igual, no haya huecos ni nada de eso, ¿no? Y aparte que te lo humedece un poco para que la plancha pueda correr mejor y ser más liso el acabado. Aunque no lo vamos a hacer liso, vamos a hacer un acabado semi áspero, pero es bueno que digamos, sepa manejar eso, ¿no? ¿Y para qué sirve? Con este molde hemos hecho macetas cilíndricas. Hemos hecho una jaula para pajaritos. Hemos hecho un hipopótamo. Bueno, cantidad de modelos que hemos hecho con este molde. No olviden suscribirse al canal si no están suscritos, los nuevos, y activar la campana de notificaciones para que así YouTube le avise cuando subo nuevo video. Estén atentos en YouKnow, también síganme, transmisiones en vivo casi todos los días, para que así vayan viendo y preguntando en vivo también. En YouKnow hago macetas, o sea, mi diario que hago mayormente. O
esas macetas grandes, a esas pequeñas, y pueden ir a verlo y hacer mis preguntas. Bueno, acá vamos puliendo y tapando las imperfecciones de que caiga en la maceta, sobre todo para que no nos quede huecos grandes o algo así. Y vamos puliendo todos los lados, vamos haciendo su orificio para el drenaje, que es un pequeño tubo nada más. No hace falta gastar dinero. Limpiamos siempre nuestro borde digamos que usamos para el gruesor de la maceta, que tenga un mismo gruesor. Ahora vamos a traer un pequeño amigo para lo que es el acabado de la maceta. El acabado de la maceta va a ser un semiáspero, y para eso necesitamos una esponja seca. Le pasamos como si estuviéramos pintando algo, pero no digamos reiteradas veces en el mismo lugar, ya que eso podría aguachentar la maceta si es que no está bien seca, y bueno, cuando se va secando se va a ir rajando. Si está aguachento se va a secar algunas partes y otras partes queda aguachenta, ahí es donde se raja. Y también he hecho un video bueno, lo dejamos hasta el día siguiente. En el día siguiente ya tenemos las macetas que ya están secas. 24 horas se demora, incluso mucho menos cuando son pequeñas. Acá trato de sacar la maceta con una sola mano, ya que ya está un poco movido. Hay un video también especial de cómo desmoldar la maceta. Hay un video especial, pero acá igual lo muestro. Miren el acabado como nos queda. Es un acabado semiáspero que a algunas personas les gusta, otras no. Si es acabado liso, lo hacen acabado liso. En el canal lo encuentran la mayoría de macetas con acabado liso. Listo, acá ya está como los papelitos que nos sirven para otras macetas. Y una lijada, una curada y tarrajeo. El tarrajeo también hemos enseñado en el canal. Casi todo tenemos ya en el canal. Solamente espero que tú te pongas las pilas, como decimos acá en Perú, y comiences a ir haciendo tus macetas. Este es en el otro, he hecho otro modelo. No otro modelo, sino un poco más forma de gota. Un poco más hinchadito lo que es la parte de abajo. Para tener dos formas de esto, como les explicaba. Ya queden ustedes qué forma usan, tan llenito los costados o un poco más. Bueno, así simplemente lo curamos, tarrajeamos y lo podemos pintar. Ya quedan ustedes, podemos plantita, lo vendemos con planta, sin planta, ya depende de ustedes. Y así podemos vernos en otro video más. Sugiérame qué tipo de macetas quieren que hagan y nosotros lo hacemos. Bueno, mejor dicho, yo lo hago. Así que no se olviden suscribirse y nos vemos hasta la próxima.